Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Todos en algún momento hemos perdido a algo o a alguien. Es un tiempo donde el dolor nos arropa, donde la negación a ese proceso tan doloroso se hace parte integral de nosotros. Esto es lo que conocemos como ese proceso de duelo. Es un tiempo propiamente, como la palabra lo dice, de dolor. Es un tiempo donde muchas veces nos negamos y no queremos atravesar, y es posible que no comprendamos. Cuando nos toca apoyar a una persona en este proceso, a veces no contamos con las herramientas necesarias. Es por esto que Mujeres Empoderadas en su Palabra se ha tomado la iniciativa de poder compartir con una especialista en el área de psicología, específicamente en la parte del duelo, para que abordemos todos estos tabúes o en muchas ocasiones herramientas que se necesitan para acompañar en un proceso tan traumático que se hace muchas veces cuando no contamos con esas herramientas, como es el proceso del duelo. Así que te pido que tú que estás escuchándonos ahora mismo, compartas este episodio, porque más de una persona está necesitando de esta información tan valiosa que a continuación vamos a compartir. Así que te invito a que te quedes ahí para que juntas escuchemos cómo Edmi Sandoval nos habla acerca de este tema tan poco abordado. Bienvenida, Edmi Sandoval, a este espacio de Mujeres Empoderadas en su Palabra. Realmente un honor para mí tener a la doctora Edmi aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Edmi? Muy bien, Manuela. Muchas gracias por invitarme y dejarme formar parte de este espacio. Y me puedes llamar Edmi. En realidad, la mayoría de mis pacientes me llaman así y da mucha más cercanía también el que me puedas llamar por mi nombre. Disfruto mucho que me llamen por mi nombre. Excelente, y gracias por hacer esa aclaración. Exactamente, es más a gusto para los pacientes, me imagino más familiaridad, ¿verdad? Sí, totalmente. Mucho más cercana la relación, porque el hecho de llamar doctora también, o sea, puede dar, a veces cuando puede dar una cierta autoridad, una cierta sensación de autoridad, pero el que me llamen Edmi nos acerca, y como en realidad la relación terapéutica es una relación muy íntima, muy íntima, porque cuando uno va con su terapeuta va a contarle aquellas cosas que son muy vulnerables. Entonces sentir que me dejen ser cercana ayuda muchísimo en el proceso. Excelente. Bueno, para la audiencia que nos están viendo, Edmi está desde Argentina y yo estoy desde aquí de Dallas, Texas. O sea que gracias a la tecnología, porque nos acerca, permite que esto sea posible. Sí. Bendito sea Dios. Entonces, para conocer un poco a nuestra invitada de hoy, cuéntame, Edmi, ¿qué te llevó a ti? Sabemos que eres psicóloga, pero ¿qué te llevó justamente a escoger la variante en el duelo? ¿Por qué Edmi decidió irse por esta línea? Pues mira, en principio porque es uno de los procesos más duros, más difíciles, pero también más bonitos de acompañar. Yo siempre, cuando hablo del duelo, digo que a mí no me gusta vivir los duelos, ni un poquito, no. La verdad es que se sufre mucho, duele mucho, más que se sufre es más bien que duelen mucho, los duelos duelen, por eso se llama duelo, pero el poder acompañar a las personas, ser testigo de ese proceso es muy enriquecedor, porque es también muy transformador. Nadie entra en un duelo y sale de ese duelo siendo el mismo. Nunca me ha pasado, o sea, no conozco la primera persona que yo acompañara y que una vez entrado en el duelo y viviendo su proceso, saliera de él siendo la misma persona. Siempre nos transforma y deja muchas ganancias. Entonces, creo que eso me llevó a más que a elegirlo, a confirmar que quería eso, y también ya más a título personal, mi propia historia. Yo viví un duelo muy doloroso cuando tenía 6 años, iba a cumplir 7, con mi abuelo, y estaba muy chiquita,
y pues no comprendía lo que estaba pasando. O sea, a mi parecer era como que él se había ido, me decían que él se había ido a la luna o que se había ido de viaje y que él iba a volver. Y claro, eso me dejó a mí por años en la espera hasta que yo comprendí que lo que era la muerte ya siendo muy grande. Y recién ahí pude experimentar verdaderamente la pérdida. Ahí fue la ocasión en la que yo realmente entendí que, al menos en este plano, no iba a volver a verlo, y fue muy duro. Y yo creo que eso hizo que yo decidiera acompañar los procesos de duelo de las personas, porque quería, o sea, como conocí el dolor del duelo de esa manera, quería acompañar a las personas a vivirlo lo mejor posible, porque es casi quirúrgico. Yo siempre digo eso, que el acompañamiento del duelo es quirúrgico. Así como un cirujano debe tener mucho cuidado porque está haciendo cosas que pueden generar grandes consecuencias, el trabajo de ser psicóloga y acompañar los duelos debe ser quirúrgico. Hay muchos procesos quirúrgicos en la psicología, así cuidadosos. El duelo es uno de ellos, porque si no se hace con muchísimo respeto, puede llegar a aumentar el dolor del duelo de la persona, o que no sea tan beneficioso su proceso al principio. Entonces, creo que fue eso un poco, mis propias vivencias que me llevaron a decir, bueno, yo quiero acompañar a las personas porque sé que duele y porque también me permite a mí ayudarlos a transitarlo entendiendo que es una pérdida, que realmente es una pérdida. Por esto de que a mí en su momento me quedó como la idea de que no era total la pérdida, al menos en este plano, y ahora entiendo que sí, en este plano, pues, representa un final, pero también un comienzo de nuevas cosas. Excelente. Realmente es maravilloso eso que dices, de que no simplemente acompañaste a una persona o te decidiste por esa rama porque alguien te orientó, sino que lo viviste en carne propia, y por eso Sí. es que te lleva a conectar más con tus pacientes, me imagino. Sí, sí, totalmente. Y cuando yo empecé a trabajar, también me pasó que acompañaba muchos procesos de duelo. La psicología, o al menos mi experiencia, tiene una cosa, que es que a veces cuando yo vivo procesos, aquellos procesos que son como muy importantes para mí, a veces también me empieza a pasar que sin buscarlo, es como que los motivos de consulta empiezan o quizás más el hecho de que empiezo a prestar más atención a eso. Pero me pasa que a veces, acompañando el proceso de la otra persona, pues también voy viviendo mis propios procesos. Y cuando yo empecé a trabajar, trabajé mucho con procesos de duelo. O sea, más que yo encontrarlo al principio, fue que me encontró a mí todo ese acompañamiento, y empecé a tener mucha experiencia en esa área. Entonces, era como que estudiaba mucho de esa área, porque como psicóloga siempre estudiamos cada caso de manera muy especial y aprendemos de cada una de las cosas que suceden en la vida de las personas. Y eso me hizo estudiar muchísimo sobre el duelo. Entonces ahora es un proceso que amo, ya te digo, no vivirlo, pero sí acompañarlo. Amo ese proceso porque es un proceso hermoso. El duelo es el proceso de curación de la herida de la pérdida. A veces pensamos que la pérdida es el duelo. No, la pérdida es lo que propiamente es la pérdida. Es aquello que se pierde y la sensación de lo que se pierde. Pero el duelo viene a ser como el proceso de curación que procede después de la pérdida. Eso es como un ejemplo que utiliza Jorge Bucay, que a mí me gusta mucho. Él lo compara con una herida física. Si yo llego ahora y me tengo una quemadura, va a suceder todo un proceso de curación de esa herida. Mi propio cuerpo va a estar preparado para generar todo lo necesario para que esa herida se cure. Un cuerpo sano va a hacer todo para que esa herida se cure. Y ese proceso es la curación de la herida. Bueno, el duelo es la curación de la herida que deja la pérdida, porque es una herida muy dolorosa, y toda nuestra psique va a hacer todo lo necesario para que esa herida se cure. Y está en nuestra parte fomentar y fortalecer que así sea, teniendo tareas del duelo, haciendo ciertas cosas que nos ayuden a mejorar ese proceso. El proceso de duelo se va a dar también, pero lo ayudamos. Ok, ¿por qué las personas tendemos a evitarlo? ¿Por qué se da ese efecto en nosotros los humanos? Pues mira, lo que pasa es que nosotros, en general, eso nos pasa a todos, o nos pasa a la mayoría probablemente, evitamos mucho las emociones que nos son desagradables.
Aquellos que no es tan agradable lo evitamos. El asunto es que incluso le hacemos mala prensa también. Empezamos como alejarnos de todo aquello que nos cause dolor. Entonces, por ejemplo, la rabia, como no es agradable de sentir, huimos un poco de ella. La culpa, como no es agradable de sentir, huimos un poco de ella. Y el duelo, que es tan doloroso, porque es uno de los procesos más dolorosos que uno puede atravesar, entonces es como que lo evitamos. Y aparte se le ha hecho, digo esto de muy mala prensa, porque se le ha hecho una especie de planteamiento, no sé, casi propagandístico cultural, como de que la persona que evita el duelo o no lo siente es la persona que es más fuerte. O sea, yo lo he visto muchas veces en procesos de duelo que he vivido o que he acompañado, donde las personas dicen, no, es que yo quiero ser fuerte como mi hermano, que él siga haciendo una vida normal y a él no le duele. Y yo le digo, mira, en realidad es muy delicado cuando eso no pasa. Más bien, los psicólogos cuando no hay sensación de dolor en el duelo o la persona actúa como si no pasara nada y el proceso no se da, es cuando nos preocupamos más. Ahí no es que más, no, o sea, lo que no más nos preocupa es eso, porque el duelo se bloquea o se retarda y tiene consecuencias muy negativas a nivel psicológico eso. O sea que realmente es como un indicativo para ustedes de que no siempre el que menos expresa es el que mejor lo está llevando el proceso, digamos. Sí, no, nosotros más bien consideramos que aquella persona que lo expresa es la que está viéndolo de manera más saludable, porque el duelo duele. Entonces aquella persona a la que le duele, que lo expresa, que lo vive, que lo vivencia, está haciendo las tareas del duelo, está haciendo aquello que es necesario para poder sanar la herida. Sería como, piensa una cosa, cuando una herida no sangra, por ejemplo, yo tengo una fractura o tengo más bien una cortadura, por ejemplo, y la herida no sangra, los médicos se preocupan porque algo pasa con la coagulación o porque es extraño, porque no está funcionando como debería funcionar. Y porque además el sangrado de la herida es el que permite que todas las plaquetas y todas las células que se encargan de curarla hagan su trabajo y curen la herida. Es lo mismo cuando la herida del duelo no sangra, no duele al principio, después todo ese proceso más bien va a servir para la curación. Cuando la herida del duelo no duele, no sangra, que el sangrado sería el llorar o el expresarlo, cuando eso no pasa, nosotros nos preocupamos porque sabemos que algo no está funcionando como debería funcionar. Entonces es eso, que el equivalente sería eso que pasa cuando las heridas físicas no sangran, como, esto es una alarma importante. Ok, ¿y cuáles serían esas variantes de duelos que existen? Porque hay mucho desconocimiento en esta parte. Entiendo. Pues mira, se podría entender los tipos de duelo de dos maneras. O sea, hay tipos de duelo referidos dependiendo del motivo de la pérdida o de aquello que se perdió. Por ejemplo, el duelo de ruptura amorosa, el duelo migratorio, que es en lo que yo más trabajo actualmente, el duelo por la pérdida de una mascota, el duelo por la pérdida de un hijo, que es sumamente doloroso y es uno de los más difíciles y más duros de acompañar, pero también uno de los más bonitos de ver cómo la persona cambia en su vida, sus procesos. Y hay distintos duelos dependiendo de qué tan significativa es esa persona o ese algo que la persona perdió. Y también hay otra manera de tipificar los duelos, que yo mencionaría tres, que una es el duelo saludable, aquel donde se procesa el duelo y se vive, el duelo interrumpido, también se le llama el duelo bloqueado, que es cuando el duelo no se da del todo de manera sana, es como que la persona no termina de hacer el proceso y se queda allí bloqueándolo. Es lo que pasa a veces cuando, por ejemplo, una persona viuda, años después, todavía sigue con la habitación de su pareja o las cosas de su pareja tal cual como las dejó y solo lo desempolva un poquito y no quiere tocar nada y ya ha pasado 6 meses, un año y algo y todo lo mantiene igual. Entonces es como que, claro, yo siempre le digo a los pacientes que es como, en el duelo, partes de nosotros se enteran primero de lo que pasó y partes de nosotros se enteran después. O sea, es como si nos vamos enterando por partes. De eso, por eso es que te habrá pasado en procesos de duelo, quizás le habrá pasado a las personas de la audiencia, que es como si, no sé, algo un día un sonido, un olor, un comentario, vuelve a reabrir como el dolor y uno siente
no con la misma intensidad, pero uno siente un poquito de dolor como si, wow, como si se da cuenta en ese momento. Y uno ya lo sabía, solamente es que es como si partes de uno en ese momento van entendiendo, poco a poco. Porque muchas veces la psique, un poco nuestro funcionamiento, lo empieza a vivir así, como por partes, para poder manejarlo, porque es muy grande y muy doloroso. Mira, a propósito de eso que mencionas, que realmente es muy revelador y muy cierto, el episodio que tuvimos, dentro de los episodios que hemos tenido para las personas que están viendo este episodio por primera vez, que existen otros episodios que hemos tratado de entrevistar a diferentes personas que han vivido el duelo. Y dentro de esos episodios, hay uno que lo voy a dejar en la descripción de este video, es uno en particular que me llamó mucho la atención y fue el de una madre que perdió a sus 2 hijas el mismo día en un accidente de tránsito. ¿Cómo trata un profesional de la salud mental este tipo de casos donde no es lo mismo, diría yo, vivir un duelo cuando tú ves una persona que está enferma, que tú la tienes y ha estado, es como un proceso que tú vas llevando, a cuando Sí. es algo que viene de repente? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo se trata esa parte? Pues mira, el proceso cuando hay, por ejemplo, una enfermedad terminal o cuando hay algo que nos empieza a mostrar que que se avecina el fallecimiento de alguien, uno empieza a vivir un preduelo. O sea, uno empieza a un poco estar, ya uno empieza a, digamos, proyectarse con un mundo en donde ya no va a estar ese alguien y va viviendo un poco el proceso. Por eso es que cuando llega el momento, duele mucho igual, por eso es que a veces la gente menciona nunca se está preparado para esto, porque claro, duele igual, es un proceso, no es que no duela, pero, o sea, uno ya lleva un tiempo de preparación. Cuando se trata de un accidente así, un accidente trágico, una situación trágica o sorpresiva, al principio por eso uno puede durar un poco más de tiempo la negación, que es la primera etapa, o el shock. Uno se puede quedar como en shock, como que no lo asimila. Un poco por eso que decía de que partes de uno se enteran primero y partes de uno se enteran después. O sea, en principio le pueden decir y uno lo capta, lo entiende, pero es como, yo a veces digo que es como si la vida intentara protegernos poniendo el dolor entre algodones al principio para que podamos procesarlo poco a poco. Porque es tal el dolor que lo empieza a hacer así. Pero sí, cuando el proceso de duelo es así, por una tragedia, por una situación trágica, hay que ser muy cuidadosos y como darle el tiempo al paciente de que vaya haciendo su proceso como sean sus tiempos, no forzarlo. No es como si el paciente está en shock, decirle, no, tienes que salir de ahí, mira, cae en cuenta, no está, o sea, darle el tiempo al paciente poco a poco para que haga su proceso, porque ante la tragedia es como muy sorpresivo, uno no estaba nada anticipado de que podía pasar. Exacto. Y mira que esa parte que dices de que no se está preparado nunca para una pérdida, pero en ese caso de esa madre que perdió a 2 hijas en el mismo tiempo, ¿cómo manejar un dolor, o sea, de manera doble y un dolor que no tiene comparación como es el de una madre? ¿Cómo es lo enorme. haces? Pues mira, a mí me gusta mucho con respecto a eso y mencionar con respecto a la pérdida de una madre cuando pierde un hijo, en este caso 2, imagínate, yo menciono mucho un libro muy especial que yo quiero mucho, que es de Isabel Allende y se llama Paula como su hija. De hecho, su hija era psicóloga, la hija de Isabel Allende. Isabel Allende pierde a su hija, la hija tenía un diagnóstico de porfiria que descubrieron en el momento en el que la hija entra en coma y ella nunca salió de ese coma. Y Isabel Allende le hace una carta, es una cuestión que de hecho su primer libro también empieza con una carta y este libro empieza con una carta que ella le empieza a contar a Paula lo que está pasando para que cuando Paula despierte pueda saber lo que pasó. Y ella empieza contándole a Paula, hola Paula, el libro es increíblemente duro de leer, yo lloré, o sea, todo, desde el principio hasta el final del libro yo lloré un montón porque claro, ella empieza y no lo hace, o sea, es un proceso de duelo doloroso,
pero al mismo tiempo hermoso el cómo ella lo va atravesando y cómo lo va contando como mamá. Y es muy difícil. Entonces yo cuando acompaño específicamente este tipo de situaciones, me acompaño mucho de ese libro también, lo puedo recomendar y aun si la persona que estoy acompañando no lo lee, yo lo vuelvo a leer porque amo ese libro. Y porque es que Isabel Allende en ese libro empieza a contarle a ella todo lo que pasa, pero también empieza a contarle a ella acerca de su infancia. A Paula le vuelve a contar un poco de su infancia por si Paula cuando despierte no lo recuerda tanto. Le cuenta de sus abuelos, le cuenta de la historia de su familia y le cuenta acá, mientras va pasando el tiempo, ella duró mucho tiempo en coma, ella le va contando todo lo que va pasando. Y el libro finaliza con una parte hermosa que ella termina cuando Paula finalmente fallece, ella se despide de su hija y ella le dice en el final del libro, es como que ella le escribe una carta, un pedacito de despedida y en el final del libro le dice, adiós Paula hija y hola Paula espíritu. Y es súper fuerte porque en realidad ese es el proceso de pérdida por el fallecimiento de alguien, pero sobre todo de un hijo, el que ella tuviera esa fortaleza de plantearlo de esa manera, de despedir a su hija, pero como un final, pero también entender que es el comienzo de algo, es tremendo porque ella lo que plantea así al final del libro, con este final y esta despedida, y lo que ella escribe es algo así como que ahora su hija ya no es solamente su hija, también está en todas las cosas, está en los árboles, está en su propia vida, en lo que la rodea, está más allá del cuerpo físico que tenía su hija. Y entonces eso es tremendo, es un libro maravilloso que yo cuando acompaño ese tipo de procesos, lo acompaño muy así porque las madres viven ese proceso a veces muy a solas. Y las madres y los padres que también lo atraviesan, lo viven muy a solas. Porque ¿sabes qué pasa? Que ante la pérdida de un hijo, es la que sabe cómo se siente es ella. O el padre, el que sabe cómo se siente es él. Cuando fallece un abuelo, por ejemplo, que no quiero decir que sea menor el dolor, pero fallece mi abuelo y tengo toda una familia que está sintiendo el mismo dolor y me acompaña y sienten lo mismo que yo. Sienten la pérdida, cada uno a su manera, pero es muy acompañado. Sobre todo en América Latina, que acompañamos, o sea, nos acompañamos mucho en familia cuando estas cosas pasan, y esto me encanta a mí. Pero cuando es el duelo de la pérdida de un hijo, solamente otra madre sabe lo que se siente. Y el que yo lo acompaño mucho de este libro por eso, porque Isabel Allende lo entiende a la perfección y porque Isabel Allende, si bien lo hace desde el dolor, porque es doloroso, también lo hace con muchísimo amor, desde el principio, o sea, desde cómo empieza el libro con todo el amor de decirle, te quiero contar todo lo que está pasando, estás en la habitación, y le cuenta todo, hasta cómo se despide de su hija y cómo entiende lo que representa para ella y lo ve más allá del cuerpo físico, que eso también a mí me encanta porque yo, o sea, cuando acompaño este tipo de procesos, yo creo que es muy importante no olvidar la fe. Es muy importante no olvidar la fe, más allá de lo que crea cada quien. O sea, no quiero decir que haya una manera de la que sea mejor o peor, pero ¿por qué no olvidar la fe? De hecho, lo que muestran los estudios, de hecho Jorge Bucay también lo resalta en su libro, son muchos los libros que lo tienen en cuenta, el a veces entender lo que cada quien quiera entender, pero el hecho de entender que el cuerpo físico deja de funcionar y que eso es la muerte y el fallecimiento, cuando el cuerpo físico ya no funciona, sí que también las personas somos mucho más allá que nuestro cuerpo físico. Las personas somos aquello que dejamos en el otro, aquello que los recuerdos que tenemos con alguien son también lo que representa a esa persona. Cada uno de nosotros, sí, es el legado, exacto, es el legado. Entonces ese legado se queda con nosotros y va más allá del cuerpo físico. Entonces por eso es que este final de Isabel Allende, yo cuando solo decirlo ya me emociono, porque decirle eso, adiós Paula hija, hola Paula espíritu, ella recibe a su hijo, o sea, a su hija, ella se despide de su hija, pero se despide recibiéndola. Y para mí fue explosivo, yo ya estudiaba psicología y ese libro fue explosivo. Y en mis procesos de duelo personales, a veces también lo acompaño con el libro de Isabel Allende, porque es increíble, o sea, la manera en la que ella entendió el duelo y lo representa en ese libro en particular es precioso. Es maravilloso realmente esa herramienta que resaltas
para la audiencia, voy a colocar en los comentarios ese Sí. tipo de herramientas porque es muy bueno entender que existen diferentes maneras de cómo tú poder drenar tanto dolor. Si te dijera que resaltaras por lo menos 3 de esas herramientas que se utiliza, ¿cuál sería esas 3 principales, por ejemplo? Pues mira, sí, te cuento un poquito. Hay un autor que a mí me gusta mucho. Él se llama, mira, no recuerdo cómo es, Wotner, creo que es el apellido. Igual yo después te lo paso porque en este momento no recuerdo. Sí, después lo colocamos ahí en la descripción para que le quede a las personas. Pero él plantea en sus libros una serie de tareas del duelo. Él les llama así. A mí me parece muy útil, también lo utilizo mucho con los pacientes, porque él plantea que nosotros tenemos que tener una serie de tareas. Una de esas, la primera es la aceptación de la pérdida. La primera es hacer algo que nos permita aceptar que perdimos a esa persona. O sea, es el proceso, es lo que va viniendo cuando nosotros vamos asimilando eso. Entonces, para mencionarte 3 de las que él menciona más de 3, pero para mencionarte 3, él habla después de la expresión de la pérdida, de que seamos capaces de expresarlo. Para él, y es también lo que hablan los demás autores que hablan del duelo, para ellos, entonces digo, para ellos es necesario expresar el dolor, es necesario que haya, por ejemplo, que contemos lo que pasó, que podamos hablar sobre eso, porque algo que pasa a veces es que cuando alguien vive un duelo, las personas como que evitan un poco el tema. O sea, no sé, falleció alguien, entonces vamos y le decimos sentido pésame, pero después es como, al principio sí se habla de eso, pero después como no, yo no le toco el tema, yo no le digo nada. O la persona lo vive y no cuenta, porque siente que si cuenta va a perturbar a los demás o no les va a gustar. Entonces, eso limita la expresión del duelo, y el limitar la expresión del duelo no permite que se dé el proceso de curación de la pérdida, no permite que se dé el duelo. Entonces es muy importante expresar. Yo también en esta primera etapa que mencioné antes de esta, algo que hago mucho en la aceptación de la pérdida es que hagan cartas, por ejemplo, o acciones de cierre. Siempre lo recomiendo mucho. En realidad lo recomiendo para todos los duelos, pero sobre todo para los duelos por fallecimiento de alguien que amamos. Yo recomiendo que se hagan cartas de despedida donde nosotros podamos hacer un cierre. No se trata de escribir una carta hablando como si la persona está viva, sino escribir una carta despidiéndonos de la persona, entendiendo que ya no está viva, que falleció. Pero haciéndolo más que por la persona que falleció, se hace es para uno en realidad, porque el proceso uno lo termina cerrando es uno. Entonces este tipo de acciones de cierre, por ejemplo los rituales que hacemos en las sociedades más colectivistas o más colectivas, mejor usada la palabra, nosotros hacemos como todo un ritual. Ves que en algunas culturas se hace como un velorio, en otras culturas se hace un funeral. Eso lo hacemos nosotros desde hace miles de años, los seres humanos. Desde que vivíamos en cueva ya se hacía cosas con el duelo. Ya se cremaba en unas culturas al familiar, ya se enterraba en otras culturas a los familiares, en algunas culturas incluso de maneras como apoteósicas para ciertas personas, porque es necesario hacer rituales del duelo. Esto es muy importante, incluso en la adolescencia, que es otro tipo de duelo, cuando el niño pasa de niño a adulto. Una de las cosas que más se descubre es que el ritual de terminar una etapa y empezar la otra es necesario el ritual simbólico. Entonces, en la aceptación de la pérdida yo hago actividades de cierre, cartas o actividades simbólicas. No sé, a veces les recomiendo a los pacientes, por ejemplo, comprar una planta y un arbolito, por ejemplo, que sea muy bueno para exteriores y que lo lleven a algún lugar. Si se puede sembrar, que lo siembren, y si no, que lo dejen en un lugar preparado para el clima y para lo demás, y que le entreguen ese arbolito a la naturaleza, que yo siempre le digo, la naturaleza es experta en cuidar arbolitos, lo ha hecho durante miles de años, probablemente millones de años. Entonces se lo dejamos a la naturaleza y nos despedimos de ese arbolito a modo de despedirnos de esa persona. Entonces a veces hago eso, es como hacemos dependiendo de lo que cada quien quiere hacer, vamos poquito a poquito haciendo tareas de cierre. Por ejemplo, también si hay, por ejemplo, personas que tienen las cosas tal cual como las dejó la persona, con mucho respeto les digo, podemos hacer esto, y si la persona se siente lista, lo hacemos. Si no se siente lista, no lo hacemos.
y puedo sugerir, por ejemplo, bueno, vamos a entrar y limpiamos la habitación. ¿Existe un tiempo determinado o eso es dependiendo de cada proceso? No, eso depende de cada proceso, pero sí que para nosotros desde el punto de vista psicológico decimos que el duelo que no es patológico, suele durar entre 6 meses, 8 meses, un año o un poco más de un año. Lo que no quiere decir que si alguien está viviendo un proceso de duelo y ya ha pasado, por ejemplo, 2 años, quiere decir que necesariamente es patológico. No significa eso. Pero hay dos cosas acá importantes. Una, que ¿por qué el primer año? Porque en el primer año viene el primer cumpleaños, la primera Navidad sin la persona, el primer aniversario de matrimonio sin la persona. Es como que vienen esas fechas que otra vez nos hacen sentir mucho dolor. Entonces es normal que en estas fechas se movilice todo. Es normal. Okay. Ahora, cuando ya ha pasado ese tiempo y la persona todavía sigue sintiendo el mismo dolor que al principio, o sea, si la persona, no sé, han pasado 2 años, 5 años y cada tanto le duele, no de manera intensa como al principio, pero siente que le duele, es un proceso de duelo normal, está extrañando, siente nostalgia y es totalmente normal, pero si le duele tanto como al principio, si no sé, por ejemplo, se menciona el nombre de la persona o un recuerdo y llora muchísimo como al principio, si esto es constante, si no siguió su propia vida, si no sigue aferrado un poco a esa persona, allí hablamos de un duelo patológico. Entonces, si esto dura más o menos un año, 6 meses, 8 meses, dependiendo de qué tan significativa era la relación, entendemos que es un duelo que está dándose de manera normal. Si ya han pasado, no sé, 1 año y medio, 2 años, 3 años, y la persona sigue sigue llorando y sintiendo el dolor exactamente como al principio y no siguió haciendo otras cosas para su vida, entonces entendemos que el duelo es para revisar qué está pasando allí, porque puede ser un duelo distorsionado, puede ser un duelo que está bloqueado, entonces se acompaña. Por eso es que también el autor hace otra recomendación que él le llama la reubicación o recolocación de la persona fallecida. ¿A qué se refiere con esto? Que es como luego de hacer la aceptación, como este tipo de cartas o esta actividad que yo te decía, luego de hacer algo que yo también en la aceptación recomiendo mucho, que es la bitácora del duelo. Están mis bitácoras del duelo. Entonces, como cuando recién pasa o cuando uno quiere, yo recomiendo mucho tener como un librito, un cuadernito chiquito o grande, lo que quiera cada quien, y colocar todos los días un poquito de cómo se va sintiendo. Como hacer journalist, pero versión del duelo. Yo le llamo bitácora del duelo. Entonces yo invito a mis pacientes a que hagan, si quieren, en ese librito un espacio para su expresión sobre esa persona y coloquen, por ejemplo, día 1 o martes y hoy me estoy sintiendo muy cansada. O sea, vayan colocando lo que van sintiendo, porque eso primero permite un lugar donde expresarlo y aceptar la pérdida, pero también permite que uno se vaya dando cuenta de cómo el dolor no es permanente, no es que todo el tiempo, todo el día siento dolor, sino que viene como en olas. Eso es importante también. El duelo duele en olas, no es que permanentemente duele, viene en oleadas y cada vez son menos intensas, menos dolorosas y menos duraderas en el tiempo. Entonces, sí, viene, porque a veces pensamos como que todo el tiempo duele. Entonces, por eso la bitácora del duelo ayuda a ver que, por ejemplo, no sé, hoy anoté, amanecí mucho mejor, hoy me siento más tranquilo. Entonces empiezo a entender que no es todo el tiempo que duele. Entonces eso ayuda mucho. Yo recomiendo, es otra de las tareas que mando un montón a mis pacientes. Cuando vean estos videos, y si lo ven, van a decir, sí, las tareas que nos manda cuando son procesos de duelo, porque lo recomiendo mucho. Sí. Hay muchísimas personas que no tienen acceso a tener el apoyo de un profesional de la salud mental, sí. Un apoyo realmente. A veces se tiende a pasar este proceso tan doloroso apartado del mundo, de todos, para evitar el que los demás entiendan que todavía estás en ese proceso, porque a veces vienen palabras que hieren a la persona que está así atravesando esa situación, y para evitar ese rechazo, entonces es donde surge ese aislamiento. Y te agradezco mucho. Sí, eso inhibe el proceso de duelo. Que personas que no tienen acceso, por ejemplo, a poder acompañar ese duelo con profesionales, ayuda mucho el que haya herramientas. Y por eso es que este libro porque este libro en particular del duelo, a mí me gusta mucho porque plantea tareas. No plantea estas tareas de las que yo estoy hablando puntualmente como tan concretas, pero sí habla de
qué cosas hacer. Porque, por ejemplo, esta última, que es la reubicación del duelo, que un poco la bitácora del duelo funciona para eso, pero también otra que yo hago mucho, por ejemplo, es que puedan hacer una cajita donde guardan aquellas cosas que quieren guardar por un momento mientras están haciendo su proceso de duelo. Por ejemplo, no sé, yo tengo esta foto o este cuadro o este algo que quiero conservar y que el verlo todo el tiempo me está causando dolor, pero no quiero tampoco deshacerme de eso. Entonces, yo recomiendo hacer como una cajita donde guardamos esas cosas con muchísimo amor y muchísima honra. Lo guardamos y lo tenemos allí hasta que nosotros estemos listos como para mirarla y como para resignificar ese dolor. Es como darle un nuevo significado. No quiere decir me deshago de las cosas. A veces sí es importante ir soltando algunas cosas a las que nos aferramos, pero también a veces es importante darle un nuevo lugar, como un proceso de aceptación. Vamos a suponer que no sé, que este cuadro me lo regaló alguien que yo amo mucho y que ya no está en mi vida. Entonces, yo puedo al principio decir, bueno, no voy a tener ese cuadro a la vista, por el momento no estoy lista, poco a poco hago mi proceso y sé que el honro en esa cajita tengo, pero lo voy a ir reubicando. Ahora tiene un nuevo lugar en mi vida y cuando ya tenga un nuevo lugar y ya lo he procesado, digo, bueno, ya estoy lista para ponerlo en mi consultorio, por decirte un ejemplo. Entonces ya lo coloco, ya lo puedo ver y ya no significa para mí solo dolor, también significa para mí un nuevo comienzo, significa que le doy un lugar importante en mi consultorio. ¿Entiendes? Es como reubicar, darle un nuevo lugar a la persona que perdí. Maravilloso. Mira, Edmi, y esas palabras a veces que vienen en esos tiempos, por ejemplo, en mi cultura se utiliza mucho que cuando tú vas a ese, como tú decías, un ritual, pero que propiamente nosotros le llamamos el velatorio, el funeral. Nosotros, Sí. por ejemplo, yo soy de origen dominicano y nosotros, aparte de tener el funeral, luego duramos un proceso de 9 días, dependiendo Sí. de la creencia de la persona, acompañando a los familiares a ese desapego, pues, paulatinamente. Y entonces el último día también, después en esos 9 días, se reúne de nuevamente y se hace como una especie ya de funeral, pero ya sin el cuerpo de la persona ya ahí en lo físico, ¿verdad? ¿Cómo acompañar a una persona sin que existan esas palabras como, yo por lo menos lo siento un poquito falso, cuando te dicen, oh, te acompaño en tus sentimientos? A mí me cuesta decir te acompaño Sí, en tus sentimientos porque yo digo, realmente yo no sé lo que tú estás sintiendo. O sea, claro. yo no puedo decirte que te estoy acompañando si a final de cuentas mi dolor nunca va a ser comparado con el tuyo. Entonces, ¿qué Sí. palabra decir? O sea, que sería lo ideal, pues. Sí, porque aparte es un momento muy incómodo a veces para la persona que lo está viviendo, obvio, y para la persona que va a acompañar a alguien que lo está viviendo, porque a veces no sabemos qué decir. Entonces, yo a veces le digo a las personas que es mucho más valioso decir, por ejemplo, no sé qué decirte, pero cuentas conmigo en lo que necesites. O sea, yo no tengo palabras para decirte bien cómo acompañarte, pero estoy acá, te acompaño. Y recomiendo mucho eso. Yo soy un poco, o sea, después de saber eso, yo empecé mucho a hacer esto, de decirle a la gente, te acompaño, o sea, estoy aquí para lo que necesites y te acompaño. Y a veces le digo a las personas, no sé bien qué es lo que te pueda decir, no hay nada que te pueda decir que pueda aliviar en este momento, pero te acompaño. También es, o sea, porque muchas veces decimos cosas como, tienes que ser fuerte, lo que pasó fue lo mejor, que puede ser cierto o puede ser no ser cierto, pero para la persona en ese momento viendo todo su dolor, es como que no es que consuela ni realmente apoya su dolor, sino que a veces nos hace sentir, por ejemplo, esto de tienes que ser fuerte, como si porque yo lloro o porque me duele es que no soy fuerte, entonces soy débil. Y no, por eso es importante que acompañemos desde allí. A veces es preferible un abrazo o una mirada sincera, ni siquiera palabras demasiado elaboradas, sino una mirada sincera y un estar para el otro. De decirle yo en lo que necesites estoy, es suficiente. Y o sea, piensa, por ejemplo, uno se pone en el lugar de la persona que pierde. Cuando viene alguien y me dice frases que aumentan mi dolor o me hacen sentir aislada de la persona, lejos de acercarme, me alejan. Es más difícil que cuando alguien me dice, no sé qué decirte, pero yo te acompaño, estoy aquí.
Eso acompaña mucho más y uno sabe que la persona está disponible si yo necesito que esté conmigo de alguna manera. Entonces esa es una buena manera de acompañar. Mira, yo, por ejemplo, y ahora que tocas ese tema, todos hemos pasado en algún momento por ese proceso y en mi caso yo pasé por un proceso de pérdidas consecuentemente de embarazo. Eh, Ok, Obviamente para todo el que te rodea no existe esa pérdida como tal o así. sí, Muchas veces se le hace sentir a uno, pero es tan fuerte y tan difícil en ese momento cuando hay personas que se te acercan y te dicen, tú eres joven, tú vas a tener más hijos, tranquila, que eso va a pasar, pero en ese sí, momento tú, tú no estás pendiente a que tú vas a tener más hijos o a que un hijo sustituya claro, al otro. claro. Entonces, son cositas así como que tú dices, ¿será que verdaderamente tú comprendes que yo en ese momento no necesito que me digas que yo voy a tener más hijos, sino que yo necesito llorar que justamente estoy pasando ahora? O sea, son Sí, cositas así que posiblemente la audiencia que está ahora mismo viendo este programa pueda estar sintiendo. Muchas mujeres que evitamos dentro de nuestra cultura ese duelo prácticamente no se menciona, el duelo perinatal, el duelo perinatal, sí. porque, o sea, es como que no existe un cuerpo físico, simplemente muchas veces simplemente lo vive la madre y a veces se le niega ese derecho. Sí, sí, es muy fuerte. O sea, qué bueno que lo traigas porque es un tipo de duelo que de hecho requiere mucho acompañamiento. Yo, por ejemplo, en este tipo de casos recomiendo a veces el acompañamiento de alguien que tenga la especialidad ya de este tipo de duelos en particular, porque la relación que se establece cuando uno tiene un proceso de embarazo, la relación que se establece con el hijo es una relación muy especial, muy, muy especial. Yo cuando me he encontrado este tipo de casos, yo le digo a las personas, durante el embarazo, el bebé cuando ya empieza a ser capaz de oír, la única voz que escucha desde adentro, como una voz de manera distinta, más directa, es la voz de la propia mamá a través del líquido amniótico. Y entonces esa voz resuena más que cualquier otra voz. Ese corazón resuena mucho más que cualquier otro corazón. Entonces se establece un vínculo y para la mamá también empieza a establecer un vínculo donde proyecta cosas, donde imagina cómo va a ser todo el proceso y vivir ese duelo es muy, muy, muy doloroso y es otro de esos duelos que se viven muy a solas. Porque es el duelo, y yo te decía hace rato, el duelo por la pérdida de un hijo es uno de los más importantes. Y este tipo de duelo es un duelo de la pérdida de un hijo porque hay toda una proyección que la persona hace. Entonces no se duela solamente al bebé que perdió esa madre, sino se duela también todo lo que proyectó, todo lo que esperó, todo lo que vivió. Y el asunto es que las personas a veces acompañan desde el, no, no, ya está, sal rápido de ese dolor. Hacemos mucho eso y eso lo hacemos mucho más por una cuestión de que como el duelo duele tanto, cuando alguien atraviesa un duelo mueve nuestro propio dolor del duelo y nos es incómodo nuestro dolor. O sea, no es que nos causa dolor que al otro le duela, es que me duele a mí el procesar mi dolor cuando yo veo al otro sufrir o el otro viviendo un duelo, entonces yo no quiero ver eso y entonces trato como de que sal rápido de ahí, porque así yo no tengo que quedarme viendo cómo tú también la pasas mal y yo en el proceso la paso mal también. Pero por eso yo a veces le digo a las personas que acompañan un proceso de duelo, les digo, o sea, no apures tú el proceso porque para ti sea incómodo. Cuando acompaño familiares que yo les digo, acompaña el proceso de esa persona, para ti puede ser incómodo, como es incómodo para cualquiera de nosotros ver que alguien siente dolor. No es cómodo y no es mala señal que no nos sea cómodo, está bien. Lo que pasa es que nuestro dolor no haga que tengamos que acelerar el proceso del otro. Es como dar mucho tiempo y entender mucho el significado que tiene para esa mamá que vive eso. Porque si no, es como tal cual, es como que las personas dicen sí, pero no, como, o sea, no había vínculo, no había vínculo y quieren acelerar todo y entonces es muy incomprendido. Por eso es que hay muchos duelos que son muy incomprendidos. Este yo creo que es uno de los más incomprendidos de todos, porque hay mucho anhelo, mucho dolor. Gracias por esa observación, Edmi. Y
En el ámbito, Edmi, de esas enfermedades que llegan tras el duelo, o sea, esa persona que está atravesando por ese proceso de duelo muchas veces tiende a enfermarse no solamente mental, sino también físicamente. ¿Cómo detectar ese tipo de situaciones? Pues mira, eso es muy importante porque a veces, o sea, alguien muere o alguien fallece o se acaba algo, pero nosotros es como si empezamos un proceso de morir un poco con el que se fue. De empezar también nosotros, para algunas personas sin darse cuenta, termina casi siendo como un acto de honra hacia el otro o la única o la manera de no soltarlo, pero empiezan a morir. Por eso a veces pasa que alguien fallece y al poco tiempo fallece alguien más de la familia o alguien muy cercano. Es como que nos entregamos a eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que el sistema inmunológico responde mucho a las emociones. Entonces, si el estado de ánimo obviamente va a decaer cuando estamos en un episodio de duelo. Vamos a una de las etapas del duelo, de hecho, es una tristeza muy profunda, de hecho se le llama a veces la etapa depresiva. No porque tenga depresión el paciente propiamente dicho, sino porque se parece mucho a la depresión, como la no ganas de hacer nada, mucha tristeza, mucha nostalgia. ¿Y qué pasa? Entonces, a veces, claro, el sistema inmunológico se deprime un poco en esa etapa, pero si nosotros nos quedamos pegados en esa etapa, tanto tiempo el sistema inmunológico deprimido, porque también se deprime, empieza a funcionar como hacia abajo, más en declive. Y cuando eso pasa, el sistema inmunológico deprimido no tenemos las mismas defensas para un montón de cosas y se pueden generar enfermedades, no solo infecciosas. El cáncer también, por ejemplo, tiene una muy importante, o sea, tiene una muy importante participación en el sistema inmunológico, sea que participe o no en el funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestras células, y puede haber aumento de, por ejemplo, a veces pacientes con cáncer, que empieza el cáncer después de un fallecimiento de un familiar, o enfermedades infecciosas, o enfermedades también de la salud mental. O sea, más que enfermedades, condiciones de salud mental se pueden generar. Entonces, es como eso, o sea, yo creo que a veces es como que a veces nos aferramos al dolor porque pensamos que es la manera de mantener a esa persona que se fue, como que es lo único que nos queda el dolor para mantener vivo un poco la presencia del otro. Y yo por eso a mis pacientes siempre les digo que la manera de honrar a esa persona que se fue, porque estuvo viva y nosotros pudimos disfrutar de que estuviera viva, es viviendo nosotros también. Es la mejor manera de hacerle honra a alguien que muere. La mejor manera de hacerle honra no es muriendo nosotros también, porque no es muriendo, hay personas que mueren en vida después de un fallecimiento de un familiar, empiezan a vivir muy mal su vida. Y yo siempre les digo, la honra que esa persona querría que le hagas es que tú vivas tu vida. Tú tienes la oportunidad de que estás acá viviendo y es la manera de honrar la vida, lo que no quiere decir ignoro mi dolor o ando al otro día haciendo como si nada, no, sino entendiendo que el poco a poco, una vez pasadas las primeras etapas del duelo, empiezo a vivir mi vida. Es como, de hecho, para Wodner, creo que se llama Wodner, el autor que me había olvidado el nombre, para él, incluso él le llama habitar un mundo sin la persona. O sea, entender que yo habito, porque cuando alguien fallece, uno se descubre habitando un mundo donde ya esa persona no está. Entonces, y es algo que pasa con el duelo migratorio, también pasa, uno se descubre habitando un mundo donde esa persona ya no está viva, pero está en otro país donde ya no está tan presente para mí. Entonces, todo eso es muy duro y es muy importante. La parte también en ese proceso de la pérdida de los familiares, la ropa muchas veces, el llevar ese luto constante. Conozco personas que jamás en su vida volvieron a ponerse una prenda de color. Sí. O sea, ¿cómo hacer con ese tipo de personas que se niegan a entender de que la prenda realmente no va a hacer un cambio en que esa persona regrese? O sea, simplemente, ¿qué hacer en esos casos? Pues mira, desde afuera un poco, o sea, hacerlo desde la comprensión y el respeto a cómo la otra persona toma las decisiones acerca de su vida, porque finalmente es como su manera. Pero sí también a veces ayuda el
el comprender nosotros y quizás transmitir la comprensión de que cuando nosotros no nos soltamos un poco después de pasado un tiempo, no terminamos de procesar eso, el duelo bloqueado bloquea. O sea, el duelo bloqueado hace que se bloquee un poco la propia vida. Por eso es que a veces se nos estancan las cosas cuando hemos vivido un proceso de duelo y no lo vivimos, no lo expresamos, no hablamos de eso, no nos damos el espacio, entonces se nos empiezan a bloquear las otras cosas. O sea, nos bloqueamos en lo financiero, nos bloqueamos en lo laboral, nos bloqueamos no sé, en las relaciones de pareja, nos bloqueamos. Es como que la vida empieza a estancarse y uno después se siente estancado. Yo por eso cuando un paciente llega con un bloqueo fuerte emocional, laboral, financiero, de pareja o cualquier tipo de bloqueo, social, cualquier tipo de bloqueo, yo una de las cosas que voy a observar es cómo están los procesos de duelo en su vida. Si hay procesos de duelo que no se hicieron quizás, o no se expresaron de manera completa, y a veces voy y trabajo eso. Es una de las primeras cosas que, aun si no es el motivo de consulta inicial, yo le sugiero al paciente, me gustaría que conversáramos sobre esto, porque entonces es como, claro, se bloquea. Y porque ¿sabes qué pasa? El duelo es aquello que nos protege de la locura, llamémoslo así, o sea, de aquel desorden emocional o mental que llega a tal punto que nos desconecte de la realidad. Porque, y nos protege de eso y de la muerte. Porque ¿qué pasa? El duelo permite que sanemos la herida. El no vivir el proceso de duelo adecuadamente sería como si la herida se está curando y cada vez que empieza a curarse yo vuelvo y me saco el granito que se formó y vuelve a iniciar el proceso. Y me aseguro de que no sane, porque es lo que me queda del recuerdo de la herida que me hice. Entonces es como, ahí me aseguro de que no sane y claro, no se cura, no sana la pérdida. Y entonces, ¿a qué me refiero con que nos protege de la locura o de la muerte? Que cuando no hacemos el proceso de duelo empezamos a vivir fuera un poco de la realidad. En la realidad real esa persona ya no está, pero en la realidad imaginaria yo un poco estoy acá a la espera de que vuelva a estar o de que esté. Y no termino de soltar. Yo siempre pongo el ejemplo de una canción que tiene Camilo Echeverry, donde él en una parte dice que no ha sacado, creo que dice algo así como que no ha sacado tu cepillo del baño, como si todavía está esperando que llegue esa persona. Y claro, al no hacer ese proceso después de mucho tiempo, no termina de entender que la persona se fue, no vive su proceso de duelo del todo y dura más tiempo. Es como un dolor largo y doloroso, mientras que cuando vivimos el proceso de duelo dura el tiempo que tiene que durar para cada quien y además es muy transformador y termina generando muchas ganancias en la persona. Dios mío. Mira, es maravilloso realmente este tema. Hay tantos tabúes, tantas cosas que uno pudiera abordar. Nos pudiéramos pasar horas agregando valor en un tema tan poco abordado y tan evitado, realmente, valga la redundancia en ese sentido. Porque es que es tan propio de la persona, porque todos hemos pasado por ese proceso, pero es tan rechazado por lo que tú dices. Es el duelo, indica dolor, mejor no lo toco. De esa manera lo evito. Finalizando, Edmi, para esas personas que ahora mismo están viviendo ese duelo, pero que se sienten incomprendidos totalmente y que justo como tú acabas de identificar, ven bloqueos en su vida de diferentes áreas, pero se niegan a la realidad de que tienen que apoyarse de un especialista, de que ya no es simplemente decir que me duele a algún familiar, sino que ya tenemos que pasar a otra etapa en ese sentido. ¿Qué le aconsejarías tú y cómo podrían las personas que pues nos están escuchando contactarte o encontrarte en las redes sociales también para que tengan la oportunidad, ¿verdad?, de abordar de manera más personal su proceso? Ok, sí, mira, yo le diría a las personas que atraviesan un proceso y que un proceso de este tipo, en realidad lo recomiendo para siempre cuando tenemos un proceso de duelo, yo recomiendo la terapia en particular porque es un acompañamiento donde la persona que está frente a nosotros, al menos esa es la intención desde el punto de vista de nosotros como psicólogos, que el paciente cuando se encuentra frente a nosotros se encuentra con una persona que no está ahí para hacer juicio de valor. No es que me va a juzgar, no es que me va a forzar a hacer el proceso al ritmo del psicólogo, sino que lo voy a hacer a mi ritmo
Y además es un espacio donde también puedo hablar con la plena confianza de que lo que yo vaya a decir no va a ser divulgado por ahí, que puedo hablar tranquilamente y que la otra persona va a estar específicamente trabajando en todo momento en tratar de acompañarme y apoyarme en atravesar ese proceso que es tan doloroso, tremendamente doloroso. Y lo otro, que yo recomiendo mucho que se haga terapia cognitivo-conductual, que es un modelo de terapia, un enfoque terapéutico que está basado en la evidencia científica. Entonces se basa mucho en aquellas cosas, en aquellos tipos de tareas que funcionan, en autores y también en herramientas probadas en laboratorios del comportamiento o en investigaciones del comportamiento. Entonces es como lo que yo más recomiendo, la terapia cognitivo-conductual. Y también recomiendo mucho cuando este tipo de cosas pasan, que nos demos el espacio de ir viviendo el proceso en compañía, de no dejarnos tan aislados, porque tendemos a aislarnos cuando esto pasa. Entonces, dejarnos acompañar. La mayor parte del tiempo va a haber gente que nos va a querer acompañar, entonces dejar que nos acompañen y en el proceso psicológico, dejarnos acompañar también por el psicólogo, abrirnos a contar aquello que nos duele y ir haciendo un poco estas tareas del duelo, como estas tareas que yo te mencionaba. Y cada uno de nosotros, o sea, cuando llega un paciente frente a mí, si bien hago algunas tareas que son como muy comunes, como estas que mencionaba, también para cada persona es un caso muy especial, entonces para cada persona se trabaja de una manera muy especial y es lo que permite que finalmente el duelo se haga de manera saludable, que sería como cuando uno tiene una herida y no termina de sanar y la herida está allí, y el médico viene y entonces revisa, evalúa que no haya una infección, sana si hay una infección, se encarga de ayudar a que esa infección pase, o se encarga de, no sé, poner las curitas y hacer los curetajes que hagan falta, estar ahí atento a que acompañar el proceso, porque aparte el duelo va a ser un proceso que hace la propia psique de la persona, no es que el psicólogo lo hace por el paciente, sino nosotros lo que hacemos es acompañar, como un médico que iría, pondría benditas, o sea, se encargaría de cuidar de la herida, pero quien se encarga de sanar la herida es el propio cuerpo del paciente. Bueno, es lo mismo acá, es la propia psique del paciente el que va a sanar esa herida, pero nosotros podemos acompañarlo desde afuera y orientar un poco en el camino que es tan difícil y tan tortuoso. De hecho, yo quería compartirte una frase, ya que estamos cerca del final, que es muy linda, que a mí me parece que es muy, muy esperanzadora con respecto al proceso de duelo, y es porque es un poema acerca de que compara el duelo con una tormenta de arena, con cómo lo atravesamos. Pero para no leerte todo el poema, te voy a leer un poquito la parte del final, porque me parece muy importante compartirlo. Este poema termina diciendo: y cuando la tormenta de arena haya pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. Ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará clara, y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena. Y ese es el significado del duelo. Es la transformación que genera en cada uno de nosotros. Y sí, siempre es muy transformador. Y siempre que nos permitimos vivirlo, la vida, o sea, lejos de perder nuestra vida, ganamos en vida, ganamos más vida. Entonces es permitirnos ese proceso y honrar ese proceso permitiéndonos vivir. Gloria a Dios, Edmi, qué maravilloso eso que compartes y espectacular realmente poder agregar valor de esta manera. Valoro mucho tu tiempo realmente. Las personas que quisieran contactarte, ¿de qué manera pueden poder conectar contigo, Edmi? Pues mira, puede ser por mi Instagram. Mi Instagram es @psicóloga_edmi_sandoval, lo podemos poner después en la descripción. Sí, claro. Puede ser a través de mi Instagram, también me pueden escribir a mi número de WhatsApp, que ahí sale, y me pueden escribir para concertar un turno o una cita. Y también ahí en mi propio Instagram también hay algunos videos hablando puntualmente del duelo migratorio, que es con lo que más trabajo, porque bueno, me encontré también trabajando mucho al respecto, justamente porque soy migrante, vivo en Argentina hace varios años y tengo muchos pacientes que son migrantes y
y decidí un poco también estudiar y enfocarme en eso y en procesos de duelo en general. Así que allí lo pueden encontrar, algunos videos, algunas informaciones que les van a ser de utilidad. Y por esos dos medios, por mi número de teléfono que está en mi Instagram o por mi Instagram, pueden contactarme. Y si quieren generar algún turno o que conversemos, allí estoy a la orden. Maravilloso, maravilloso. Entonces, sí, voy a estar colocando en los comentarios, en la descripción de este video, todo lo que Edmi acaba de resaltar acerca de sus redes sociales y también las herramientas puntuales que mencionamos. Pues seguimos realmente tocando este tema tan vulnerable, pero en otra ocasión te agradezco bastante tu tiempo y gracias a todas esas personas que de una manera u otra pues se dan cita, nos apoyan y permiten que este contenido siga expandiéndose y que podamos seguir agregándoles valor de una manera tan especial como en esta y otras ocasiones. Así que pues muchísimas gracias, Edmi, y pues hasta aquí este episodio de Mujeres Empoderadas en su Palabra. Gracias por estar y gracias por quedarte y ser parte de esta historia tan transformadora al mismo tiempo de esta etapa que, como tú dices, no es el final, sino un nuevo comienzo de transformación. Ok, muchas gracias de verdad también a ti, lo disfruté mucho conversar sobre esto. Gracias a ti. Bueno, pues de esta manera nos despedimos y pues hasta la próxima ocasión en un episodio más. Muchísimas gracias. Gracias. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las